El primer fin de semana que asumimos este reto fue muy agotador. El viaje, el calor y hacer un trabajo tan demandante físicamente. Pero no veíamos la hora de regresar a Honda nuevamente y continuar. Hola, soy Manuela. Y él es Juan. Nuestros 2 gatos y 3 perros. Compramos una casalote en Honda, a unas 3 horas de Bogotá, donde actualmente vivimos y trabajamos. Nuestro plan es diseñar y construir una casa, y estamos decididos a hacer con nuestras propias manos lo que más podamos y compartir el proceso. Y nos pusimos una labor extra. Compramos hace poco este Suzuki modelo 82, que también queremos arreglar. Así que aquí vamos, sin experiencia en construcción y mucho menos en mecánica de carros. Entonces la decisión que tomamos fue, la vez pasada quitamos todo el enchapado del baño, nos dimos cuenta tarde que el inodoro sí está bueno y está nuevo, entonces por ahora lo vamos a dejar. Entonces estamos quitando, la vez pasada quitamos todo el enchape y ahora vamos a terminar de quitar todo el mortero que quedó, limpiar. Y vamos a hacer la primera prueba de mortero, pues cómo hacer un mortero y aplicar microcemento, así que vamos a ver cómo nos va. Vean, si algún día están embalados porque no tienen zaranda o cernidor, no sé cómo dicen, vean, cojan un escurridor de pasta, de espaguetis. Que para hacer mortero es perfecto porque queda la arena como uno necesita, mire, ¿sí? Pues sobre todo si no tiene que ser como pedazos chiquitos, ahí les queda como el truco. Sí, claro, como para poder mezclar cosas pequeñas. Los expertos dirán que estamos locos, pero ante la necesidad. Es muy práctico además porque uno puede manejar cantidades pequeñas y queda... ¿Sí, eh? ¿Usar para otra cosa?
Pía, quien es su esposa, tienen una finca a unos 5 minutos de Honda, donde nos estamos quedando hasta que la casa podamos habitarla más cómodamente. Entonces aquí vamos con la segunda tanda con la segunda hilada de ladrillos. Vamos a ver. Igual el calor dificulta un poco el trabajo, pero vamos con todo. Fidelina ha estado en las mejores manos. La veterinaria estuvo muy pendiente de ella. Nos envió reportes durante la hospitalización de esta primera semana y está iniciando su recuperación.